Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a este espacio de preguntas y respuestas cortas o relativamente cortas sobre temas que interesan a los no ágidas, y en esta oportunidad tenemos una pregunta que nos llegó desde España de Lorena, que dice de la siguiente manera: he estado leyendo y buscando información en diferentes sitios de Kabbalah y vi mucho al respecto de los nombres de Dios en hebreo, su importancia y cómo se pueden utilizar para lograr determinados fines. ¿Me podría recomendar algún libro que pueda utilizar para aprender correctamente al respecto y saber usarlos como le enseña la Kabbalah? Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, esta es una pregunta clásica de los noágidas, especialmente en esta generación que hay tanta difusión de tantos temas y tantas fuentes para poder aprender y conocer, algunas genuinas, legítimas, otras no tanto, o totalmente desvirtuadas, pero estamos en una generación donde hay mucha información y tenemos que saber filtrar esa información para no cometer errores. Y preguntar es el inicio de poder hallar buenas respuestas. Preguntar a autoridades, a fuentes genuinas del judaísmo que puedan guiarnos y que puedan ayudarnos a encontrar las respuestas apropiadas, correctas, verdaderas. Así que felicito a Lorena por escribirnos y consultar, y vamos a ver un poquito desde las fuentes, no desde nosotros, sino de los sabios de la Torá, ver cómo enfocar este tema que a mucha gente le llama la atención. Hay mucha gente muy interesada, gente que se conecta con la espiritualidad, que le interesan las cuestiones místicas, ver realmente cómo abordar el tema y cómo no equivocarse en el proceso. Primer punto es que es cierto que hay muchos libros del judaísmo, de la biblioteca judía clásica, de las fuentes judías clásicas, que hablan sobre los nombres de Dios, libros que están basados en el misticismo, en la Kabbalah. De hecho, aquí detrás mío tengo el libro del Zohar, la obra maestra de la mística judía y todos sus comentaristas. Hay mucha información en el judaísmo sobre temas místicos, pero hay que saber interpretar esos temas, esos textos. De hecho, es una de las cosas más difíciles de poder llegar a estudiar. Por eso no es para una persona que recién inicia en el estudio de la Torá, que no sabe lo básico, sino que los sabios han puesto un parámetro de conocimientos previos, preparativos, para poder llegar a esos niveles de estudio y profundización, y muchas otras condiciones que no solamente tienen que ver con la teoría, sino también condiciones éticas, morales y de cumplimiento de preceptos. Hay muchos detalles para poder llegar al nivel de estudiar y, con ayuda de Dios, poder comprender eso. Así que desde entrada tenemos que abordar el tema sabiendo que estamos hablando de una materia difícil y de un nivel muy elevado dentro del judaísmo. Lamentablemente hoy en la actualidad vemos muchos pseudo cabalistas, personas que se autotitulan cabalistas y que ni siquiera ellos tienen la noción de lo que significa ser un cabalista. O sea, hay gente que puede hablar incluso temas de Kabbalah con dominio del tema, pero no se va a llamar cabalista, porque el título, para empezar, ya nos habla de un nivel muy elevado de esa persona. Y en esta generación, y ya hace tiempo, no estamos en esos niveles. Entonces, cabalistas siempre hubieron muy pocos, contados, y nuestra generación estamos en un nivel muy bajo, y poder llegar a tener ese título realmente es una cuestión excepcional. Pero bueno, vamos a la pregunta. Todo esto como preámbulo para darle contexto a la pregunta. Hay mucha gente interesada en cuestiones de Kabbalah, en cuestiones del misticismo judío. Algunos lo toman como una moda, como algo que está de auge. Una vez una persona me dijo: mira, a mí me interesan las cuestiones judías porque estéticamente es como una religión más linda, se ve mejor, tiene palabras más bonitas.
pero no pasa por ahí, pasa por otro lado. La Torá, el judaísmo, el monoteísmo, y en este espacio que hablamos a las personas no judías, a los no ágidas, en especial en este espacio, no tiene que ver con algo estético, tiene que ver con algo muy concreto, tangible, que son los preceptos, la voluntad del Creador para el ser humano y qué es lo que Dios pide de cada ser humano. Vamos a la pregunta, así no nos demoramos y no extendemos el video. La pregunta tiene que ver con los nombres de Dios. ¿Qué nombres de Dios tienen influencia sobre determinadas cosas en este mundo material? Hay libros que explican cómo es la influencia de los nombres divinos sobre este mundo material. No obstante, vamos a leer un poquito sobre la historia de nuestras últimas generaciones y lo que los sabios han hecho con respecto a este tema. El Arizal es el máximo exponente de la Kabbalah después de Rabbi Shimon Bar Yochai. El Arizal fue quien pudo explicar los misterios del Zohar, todo lo que estaba muy encriptado y que no teníamos acceso. El Arizal fue quien pudo explicar esto. Igualmente nosotros, enfrentándonos a las explicaciones del Arizal, en la mayoría de los casos tampoco tenemos la capacidad de poder entender realmente de qué se habla, pero fue el que abrió el portón para que podamos al menos entender un poco de esa dimensión tan profunda que recibimos con Rabbi Shimon Bar Yochai y que estaba muy cerrada, muy encriptada, y solo muy pocos sabios tenían posibilidad de acceder a ese nivel, y solamente era para ellos, como algo privado. Entonces el Arizal prohibió pronunciar los nombres de Dios. Entonces acá empezamos con la primera cuestión, que hay una prohibición de los cabalistas. El Arizal era un verdadero cabalista, no un pseudo cabalista, era un verdadero cabalista, y él prohibió la pronunciación de los nombres de Dios. Hoy hay mucha gente que busca pronunciar los nombres de Dios para rezar. Algunos buscan o intentan, lamentablemente, pronunciar el nombre sagrado de 4 letras, el tetragramatón, que aparece escrito en la Torá. Intentan pronunciarlos, darles pronunciaciones, y esto es un error absoluto, porque encima de no saber realmente cómo es la pronunciación, lo usan fuera de contexto, lo manipulan todo el tiempo, lo pronuncian todo el tiempo, y esto es algo gravísimo. Por eso el Arizal prohibió pronunciar los nombres del Creador. Hay diferentes nombres que están traídos en el Tanaj, en la Kabbalah, y están prohibidos utilizarlos de forma incorrecta, y especialmente hay nombres muy sagrados que el Arizal hizo una prohibición absoluta de no mencionarlos. Hay nombres que los mencionamos en las plegarias, en los rezos. Cuando nos dirigimos al Creador, hay nombres que podemos pronunciar. No se pueden pronunciar vanamente en el habla cotidiana, pero sí al momento de rezar. Pero hay nombres que el Arizal dijo: esto no se debe pronunciar, porque en la actualidad todos estamos ritualmente impuros y nadie de entre nosotros es perfectamente justo. Vemos acá dos condiciones. Por un lado, la persona tiene que estar en un estado de pureza, y por otro lado, debe ser una persona perfectamente justa. Debe ser un tzadik, una persona totalmente justa. Esto lo trae en Sha'ara Mitzvot, Parashat Shemot. Así está escrito ahí en Sha'ara Mitzvot, Parashat Shemot, que la persona tiene que tener estas dos cualidades. Y como hoy no las tenemos, no estamos habilitados. Entonces, querer aprender, querer saber cómo se pronuncian los nombres y los detalles de para qué este nombre, para qué el otro nombre, es totalmente irrelevante, porque es algo que no lo podemos utilizar. Las autoridades halágicas, legales de la Torá, más modernas, más contemporáneas, para citar, vamos a nombrar al Sofnat Paneach, explica que incluso no se debe estudiar los secretos de los nombres sagrados. El Sofnat Paneach dice que incluso no se pueden estudiar
los temas relacionados a estos nombres y sus métodos de utilización, cómo se aplican, en qué casos, para qué y cómo sería usarlos. Ni siquiera eso. O sea, no solo no pronunciarlos, no solo no utilizarlos para algo práctico, sino ni siquiera saber la teoría de eso. ¿Por qué? ¿Por qué prohibieron los sabios incluso la teoría? Para que la persona no sufra la tentación de utilizarlos. Si la persona tiene el conocimiento, en algún momento de apremio, una situación difícil, puede tentarse a utilizar esos nombres. Y como está prohibido utilizarlos, directamente los sabios dijeron mejor que la persona ni conozca ni sepa. Entonces, esta materia de los nombres que trae la Kabbalah y cómo se escriben y para qué sirve cada nombre, todo eso es algo que está vedado por los propios cabalistas, por los propios sabios de la Torá y especialmente por los sabios de la Kabbalah. En nuestros tiempos, el uso correcto de los nombres ya no es conocido. La verdad es que hoy, dentro del judaísmo, el uso correcto de los nombres sagrados de Dios no se conoce. Hay remanentes de información que se estudian, en el mejor de los casos, por rabinos, gente de Torá, que estudia eso, pero con conciencia de lo que están estudiando, que no es el todo, que es un remanente, y ahora vamos a ver más sobre esos remanentes. O sea, se hace con otra conciencia. Cuando la persona ignora el contexto de la Kabbalah y cómo llegó a nuestros días y qué es lo que hay a disposición en nuestros días, piensa que esto es como magia, y especialmente el que viene de la idolatría, viene con un pensamiento mágico y se arrima a los temas de la Kabbalah con una mentalidad mágica, y eso está prohibido. La magia está prohibida en la Torá. ¿No? Al hablar de Kabbalah no se habla de magia, estamos hablando de otra cosa, algo sagrado, algo que es una dimensión de la Torá y que tiene que estar acompañada por un montón de requerimientos, como explicamos al principio, éticos, morales, de la propia Torá y de cumplimiento de la propia Torá. No es solamente palabras o teoría, esto es algo práctico también. La vida de la persona tiene que acompañar a ese conocimiento. Entonces, en nuestros días este conocimiento no está accesible, no se sabe, y en el mejor de los casos, que hay remanentes, solamente sabios, personas con Torá, se dedican a indagar en eso con mucha prudencia, sabiendo que hay ciertas limitaciones y que hay ciertos problemas al momento de interpretar esos textos. Y ahora vamos a ver sobre esos problemas. Los sabios antiguos, que sabían cómo y cuándo utilizar los nombres, había sabios que sí sabían cuándo se podían utilizar. Una de las reglas, por ejemplo, vamos a mencionar, es que no se puede utilizar un nombre sagrado que funciona, que canaliza determinada energía, que sirve para determinada cuestión, no se puede utilizar para un fin propio, personal, para un beneficio personal, para obtener sustento, salud a nivel personal. Eso no se puede, es usufructuar un nombre sagrado para beneficio propio, eso está prohibido. Entonces, como habíamos mencionado antes, que si una persona tiene la teoría correcta y sabe cuándo utilizar cada nombre, se va a ver tentada en un momento de apremio, que necesite dinero, o que necesite salud, o que necesite salud para alguien cercano, se va a ver tentada a utilizar ese nombre para ese fin personal, y eso sería algo incorrecto y tiene también consecuencias muy severas. Entonces, ¿qué hicieron los sabios que conocían la utilización correcta de los nombres? Deliberadamente, con toda la intención, rompieron la cadena de tradición, no enseñando tal sabiduría a sus discípulos. En la Torá tenemos una cadena ininterrumpida de transmisión desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí hasta nuestros días. Pero en esta dimensión, los sabios en un momento cortaron la cadena. Dijeron, esto no puede seguir, y a sus propios alumnos no le enseñaron muchas cosas. Se las llevaron a la tumba para que no pase a la siguiente generación, y esto lo hicieron deliberadamente. Así como los sabios
muchas veces dieron su vida, literalmente, para que un libro de Torá, para que conocimientos de la Torá pasen a la generación siguiente, también en algunas oportunidades deliberadamente cortaron la cadena porque vieron que la próxima generación y las subsiguientes no estaban en el nivel espiritual que se requiere para manejar semejante poder, semejante conocimiento. Aunque indudablemente el Arizal conocía la escritura y significados y usos correctos de los nombres, el Arizal realmente tenía todo este conocimiento, no transmitió tal conocimiento incluso a sus discípulos más cercanos. Siempre los maestros tienen algún discípulo o algunos discípulos más cercanos, más allegados, a los cuales les transmite cosas muy profundas de Torá, visión de la Torá, de su generación, de cómo ve el mundo. Hay cosas que los sabios transmiten a los que tienen muy cerca, que son de su confianza. El Arizal, que sabía todas estas cuestiones profundas de la Kabbalah y para él no había restricciones, no las enseñó a sus discípulos, no las transmitió. Todo lo que tenemos hoy, en realidad en el judaísmo sobre estos temas, son tradiciones registradas en libros. Hay cosas que quedaron en un libro, en otro, registradas. Pero incluso las obras clásicas sobre este tema, de los nombres especialmente, como para mencionar el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, el Jalot de Rabbi Ishmael, y así muchas otras obras que son confiables, que no son obras pseudo-cabalistas o que son falsas, son obras confiables. Es lo único que tenemos a ciertos libros que hay como una garantía de que son verdaderas, genuinas, pero incluso con esto hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Porque de hecho el Sefer Yetzirah uno a veces lo encuentra traducido en varios idiomas, en español, en inglés, en varios idiomas, y hay libros de Kabbalah que se traducen, pero es toda una cuestión. ¿Por qué? Porque para empezar, los sabios que escribieron emplearon un lenguaje conciso y velado. El lenguaje que utilizan los cabalistas es muy conciso, corto, preciso y velado, enigmático, está encriptado. Y ellos mismos eran los que le daban luego a los alumnos las llaves para poder interpretar, le daban la clave para poder destrabar ese significado oculto detrás de esas pocas líneas que escribían. Entonces, ese es el primer desafío, que está en un lenguaje muy encriptado, muy cerrado, y que no cualquiera lo puede llegar a revelar. Solamente escribían lo esencial los sabios. Así trae el Ritbaz, Maguen Avot en el capítulo 6, que los sabios de la Kabbalah escribían encriptado, no lo escribían expreso, en detalle, con todas las aclaraciones pertinentes. Escribían para el iniciado, para aquel que podía entender. Subsiguientemente, los Rishonim, los primeros legisladores, deliberadamente insertaron errores en el deletreo y métodos de uso de los nombres sagrados. Y acá viene otra cuestión fuertísima, que los propios sabios del pueblo judío, de los que dictaminaban la halajá, la normativa, y que son los que marcan el rumbo, el camino del pueblo judío, y también en cuestiones de Torat de Benei Noach, marcan el camino para el resto de la humanidad, de aquellos que se acercan a su legado espiritual como hijos de Noach y a sus preceptos y a todas las dimensiones de la Torá que les corresponde como hijos de Noach, deliberadamente pusieron errores en estos textos. ¿Para qué? Para que individuos sin escrúpulos no emplearan la corona del rey con motivos ulteriores. Este conocimiento profundo de la Torá, la Kabbalah, es la corona del rey, es lo más sagrado, lo más sublime. Y los sabios vieron, como está escrito, que quién es una persona sabia, aquel que ve el nacimiento de las cosas. Aquel que por su sabiduría, no porque es profeta, sino que por su sabiduría se adelanta a lo que va a pasar, deduce lo que va a pasar, sabe lo que va a pasar.
Y los sabios, precisamente porque eran verdaderos sabios en el pueblo judío, vieron que las próximas generaciones no iban a ser generaciones que estén a la altura de manejar este conocimiento y mantuvieron estos textos, estos libros, para que no se pierda del todo ese conocimiento, pero introdujeron deliberadamente errores, para que si alguien con un carácter impuro, con intenciones egoístas, personales, por hacerse famoso, por hacer dinero, por el motivo que sea, de forma egoísta, quisieran tomar este conocimiento y sacar provecho, no lo pudieran hacer, porque no iba a funcionar. Los sabios le trabaron el camino y lo hicieron introduciendo errores. Entonces, hoy a veces la gente quiere comprar un libro, se desespera por comprar un libro de Kabbalah, incluso los libros kasher, los libros que son verdaderos, genuinos, tienen errores, y solamente una persona que esté en el nivel que exige ese tipo de conocimiento va a poder llegar a la verdad del asunto. Entonces, ¿a qué apunto con esta información? A que no debemos ir detrás de libros, ir detrás de fórmulas mágicas, porque eso está prohibido por la Torá, sino que debemos ir detrás del Creador. El Creador nos dio todas las herramientas para poder vivir nuestra vida de forma plena, de forma exitosa, en todos los sentidos. No nos dejó abandonados. Nos dejó la Torá, nos dejó las leyes que tenemos que cumplir. En la Torá está escrito y está muy claro: si andan en mis preceptos, si escuchan mi voz, si andan en mis preceptos, los cumplen para hacer mi voluntad, ¿qué dice Dios? Yo los voy a bendecir y yo voy a darles abundancia y salud. Y todo lo que precisa la persona lo va a tener por medio de observar las mitzvot, no por medio de buscar atajos, hackeos el mundo espiritual, buscar nombres, ya sean nombres de Dios, nombres de ángeles, estar preocupado de cómo hackear el futuro, cómo llegar a ver qué va a pasar o modificar el futuro por medios como esto de los nombres, de los ángeles, que si bien pueden existir y si bien pueden ser verdaderos, eso no es el camino correcto, porque muchas veces la persona que va detrás de eso se despega de su compromiso de servir a Dios, de ser una persona correcta, en el caso del Noaji, de cumplir los 7 preceptos, ser una persona con una ética monoteísta adecuada, se despega de lo fundamental, que es la vida práctica, y se va detrás de la ilusión de poder manipular el futuro. El ser humano siempre va detrás de eso, le es tentador, pero no es el camino que el Creador puso para que nosotros vivamos esta vida y nos conectemos con Él. Tenemos la tefilá, tenemos la plegaria, tenemos los preceptos, tenemos herramientas muy poderosas para poder conectarnos con Dios, y de Él viene todo lo bueno. Además de todo esto que hemos visto, hubieron errores de escribas. Antes no había imprentas, se hacía todo a mano, había copistas que transcribían, iban leyendo en un libro, iban copiando en otro. También hubieron errores de escribas en muchos de estos libros. Y en el curso de las generaciones, cuando un escriba copiaba de otro un texto que nadie entendía, la yud era permutada, era cambiada por una vav o una dalet por una reish. Letras hebreas que se parecían se podían ir cambiando, porque encima estaban copiando cosas que no entendían. Porque una cosa es copiar algo que está en el idioma que uno maneja, y uno, si ve que hay un error, lo corrige, dice: esto está mal escrito, el que escribió se equivocó, yo lo pongo bien. Pero cuando es como un código, imagínense que se sientan en frente de un código de una aplicación, de un programa de computación, y lo único que ven ahí son códigos inentendibles. El que sabe código va a entender por qué tiene un corchete, por qué hay una coma, un punto y coma, lo que sea. Pero uno que no sabe, a lo mucho va a copiar signo por signo y listo. Y uno no sabe si eso está bien o no está bien. Uno lo copió. El copista muchas veces hacía eso en estos textos de Kabbalah, que no se entienden.
De hecho, hoy uno puede agarrar a veces un libro de Kabbalah y hay partes que están totalmente comprimidas, están escritas como con siglas, y uno muchas veces puede saber leer un texto normal en la Shona Kodesh, en hebreo, pero uno se enfrenta a ese texto y uno, si no tiene una preparación y un contexto, no puede llegar a saber lo que está escrito. Entonces, los copistas hacían esto a veces, obviamente sabían las letras en la Shona Kodesh, copiaban, pero a veces se equivocaban porque la mente, cuando no hay un entendimiento, no tiene profundidad, es como un acto mecánico, y el acto mecánico tiene mucho riesgo de error. Y eso pasó también. Entonces, estos libros, por un lado, tienen los errores que los sabios pusieron adrede para trabar el camino a los estudiantes de esos textos que tengan un carácter impuro. Y por otro lado están los errores naturales de los copistas de copiar algo sin entender. Entonces, en la práctica, esta sabiduría, que sí es parte de la Torá y que sí los sabios de la Torá de antaño manejaban a la perfección, en nuestra generación está bastante perdida y no tenemos las herramientas para poder llegar a manipularla. Y lo más importante no es solamente el conocimiento, como dijimos, sino no tenemos las cualidades para poder llegar a manejar este tipo de sabiduría. Y esto dentro del pueblo judío, y estamos hablando dentro de sabios, rabinos de nuestra generación, o de estas últimas generaciones que se dedican y se dedicaron a la Torá, gente con formación, que sabe estudiar, que sabe las leyes de la Torá, que sabe todo, pero no alcanza. Cuanto más un noágida, que a veces todavía le falta mejorar, corregir cosas por haber estado en la Guasará, en la idolatría, haber estado lejos del monoteísmo de la Torá. Cuanto más al noágida le puede ser difícil poder entender correctamente esta área de la Torá. A veces al noágida se le hace difícil entender los textos básicos de la halajá noágida. No entiende la profundidad, no entiende los detalles, no entiende las sutilezas de las leyes prácticas noágidas. Y pretende estudiar, conocer y manejar los nombres sagrados de Dios. Y esto último no es una crítica por solo el hecho de criticar, sino que es una autoevaluación de nuestra generación. Así como en el judaísmo lo autoevaluamos y sabemos que no estamos para ponernos estos zapatos, no estamos en esa posición, el noágida debe hacerlo. A veces el noágida, una de las primeras lecciones que tiene que aprender es la lección de la humildad. Como dice en Pirkei Avot, que una persona para poder tener Torah necesita humildad. Y la humildad hace que reconozcamos nuestra posición, que reconozcamos dónde estamos parados, quiénes somos. Entonces, si, como mencionamos, dentro del judaísmo, incluso rabinos, sabios, que toda la vida estuvieron con la Torá, cuando llega un tema de estos, uno les pregunta algo y dice, no, yo ahí no me meto porque yo no manejo eso, yo no estoy al nivel. Uno escucha ese tipo de respuestas en un sabio de nuestra generación. Entonces, ¿quiénes somos el resto para para tener la jactancia de querer entender esto? Obviamente, esto es algo que se da en los noágidas naturalmente por desconocer precisamente, por venir de afuera con otras ideas, y ahí vemos cómo la Bodazará, el pensamiento mágico, todo ese contexto religioso afecta la mente y tarda mucho en depurarse y en cambiar la perspectiva. En la Torá las cosas son de diferente manera, y Baruch Hashem, que las preguntas hacen que podamos aprender. A veces hay preguntas que parecen simples, triviales, pero despiertan buenas reflexiones. De cada pregunta podemos aprender, hay que animarse a preguntar, hay que desarrollar el sentido de la pregunta, y ese es el camino. Así que bueno, felicito a todos los noágidas que están en ese camino, preguntando y aprendiendo, y que podamos hacer siempre lo correcto, lo que Dios quiere, y no nuestra propia voluntad. A veces la persona se enfrasca, se cierra en querer hacer solo su voluntad, su deseo. Y en el mundo hay muchos deseos religiosos de ser tal cosa, hacer tal otra. La pregunta es, ¿qué es lo que el Creador quiere de mí? ¿Qué es lo que el Creador quiere que yo sea? Y ahí vamos a empezar a tener las respuestas correctas. Bueno, shalom, shalom. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima pregunta. Pueden enviarnos sus preguntas por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. También lo pueden hacer a info@noagidas.org, y en la medida de lo posible estaremos respondiendo.